Bien, vamos a iniciar este evento con la bendición del Señor. Vamos a rezar la oración que Cristo nos enseñó para dar a agradecer por un día más de vida, por nuestra salud, por los seres queridos que tenemos y por aquellas personas que están muy delicadas, familiares, amigos y por los que se fueron y nos dejaron por esta terrible pandemia que está azotando a nivel mundial y sobre todo nuestro país, nuestra región. En, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mal líbranos del mal. Amén. Una rosita para nuestra Virgen, a los que somos creyentes católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esta oración haya sido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en nombre de nuestro director de la UGEL Sullana, el señor Cornejo Chumacero, y de la doctora Gloria Martínez González, de la jefa del área de Educación Básica Productiva, hoy vamos a iniciar un taller, una jornada bastante informativa, por cierto, a cargo del señor Juliano Zulca, sobre el referente del Club de Ciencias, que es parte de nuestra tarea como directivos y docentes, organizar y hacer funcionar en nuestras instituciones educativas. Formar el Club de Ciencias es formar futuros científicos, futuros investigadores, y eso no debe descuidarse. Sin más preámbulos, en nombre de nuestro director, de nuestra jefa, de la colega Araceli, damos por iniciado esta jornada. Adelante, Araceli. Gracias. Muchas gracias, profesora Franio. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar al señor Juliano Zulca Chapchi. Él es especialista del CONCITEC y tiene a cargo a nivel nacional todo lo correspondiente a los clubes de ciencia. Bienvenido, señor Juliano. Tiene usted la palabra. Gracias, maestra Araceli. Gracias por la invitación. Un saludo cordial desde Lima a cada uno de ustedes directamente. Diciéndoles que siempre, ¿no? En tiempos como que estamos viviendo, en tiempos de pandemia, la salud es lo más sagrado. Y después el resto se puede hacer, pero sin salud yo creo que no podemos sacar adelante a nuestras familias, directamente a nuestras comunidades educativas y a la sociedad en general, en este caso, ustedes que pertenecen a la jurisdicción de Sullana. Sin más preámbulos, voy a comenzar a trabajar directamente en la formación de clubes, ¿no? Voy a centrarme en primer punto para que ustedes tengan un poco la reapertura de cómo es el trabajo de clubes de ciencias a nivel nacional. Clubes de ciencias es un proyecto como los 8 que tiene, por ejemplo, CONCITEC. El que ustedes más conocen es la Feria Nacional Eureka, que este año cumple su 31 edición, y los dos últimos, el 20 y 21, son en formato virtual. Pero los clubes de ciencia también es un proyecto que lleva paralelo con el proyecto Eureka, solo que resulta que a través de los años no ha tenido un marco normativo donde se pueda fomentar e implementar los clubes de una manera adecuada. Han habido intentos de que para participar en determinadas etapas de la Feria Nacional Eureka tenían que pertenecer a un club, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos intentos directamente fueron canalizando y parte de los antecedentes de los clubes de ciencias. Y ya en el año 2018, lo que se trata de realizar es que a nivel nacional contemos con marcos normativos. Entonces, todo el año 2018, CONCITEC ha entrado en conversaciones macroregionales, tanto a norte, sur, centro, la parte oriente y la parte de Lima, para poder conversar con las direcciones regionales de educación que en ese entonces estaban a la cabeza de cada dirección y o gerencia regional de educación, para ver la propuesta. Entonces, lo que se concluyó así en síntesis, CONCITEC arma el documento de propuesta de marco normativo, esto lo coordina y lo envía a las direcciones regionales y o gerencia regional de educación, y esto pasa a través de una revisión técnica para adaptarlo a las realidades de cada jurisdicción y sus sugeres directamente, y a través de eso lo que hace el director del DGP es plantearla directamente junto con el especialista de CIT al director regional de educación, y esto a través de una reunión que emite un marco normativo de aprobación a través de una resolución. Estábamos ya en el año 2019, teníamos 23 marcos normativos, y teníamos que continuar un poco con el proceso, así que para el año 2020 decidimos como CONCITEC ampliar todo el proceso. Entonces así se suman las 26 direcciones regionales de educación, y así ya tenemos a nivel nacional, estamos en las 26 IGRES, estamos en las 220 UGELs. Quiere decir que ya esto en miras con el Ministerio de Educación, ya tenemos un poco el trabajo, y va a ser el primer año donde los clubes, año 2021,
Clubes de Ciencia va a tener una participación dentro del proceso nacional Eureka 2021. Eso les voy anticipando con tiempo, porque cuando salgan las bases de la Feria Nacional Eureka 2021, ustedes van a ver que en uno de los tramos, que es el de cuando vas a pasar directamente a la regional, les van a pedir justamente a los estudiantes que sean parte de un club de ciencia. Entonces, es por eso que estamos haciendo los talleres macroregionales para poder dar de alguna manera una información adecuada a los maestros a nivel nacional, para que en el camino no se sorprendan directamente y vean que va a ir un proceso articulado. No lo queremos que sea desde el inicio del proceso de Eureka, porque es un proceso que va paso a paso, pero ya desde la etapa que vamos entrando a la etapa regional, yo creo que va a haber un espacio de tiempo para que los maestros, al momento de inscribirse en el sistema, les van a pedir pues, que los estudiantes pertenezcan a un club de ciencias. Pero si ya a nivel nacional hay marcos normativos, ya se puede trabajar de esta manera. Entonces, voy a compartir con ustedes un poco un trabajo que hemos venido realizando nosotros como Concitec. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho directamente es crear un portal de clubes, que es clubescit.concitec.gov.p, al cual ustedes pueden revisar directamente. Toda la información de materiales, al final la maestra va a pasar dentro de esta sala un enlace para que puedan llenar una encuesta ustedes, y al final le van a dar un link donde van a poder descargar toda la información, no solo este PPT, sino toda la información con respecto a clubes de ciencias, y pueden tener una mejor orientación. Nosotros, al crear la parte ya de la plataforma de clubes, también decidimos crear lo siguiente. Decidimos crear un poco ya la parte del trabajo de un sistema que le hemos denominado SIGECIT. El SIGECIT es un sistema en el cual todos los clubes se inscriben en este sistema, inscriben sus actividades y también lo reportan. Entonces, hasta el año 2020, disculpen, todos han pasado por un proceso de implementación, o sea, un proceso de inscripción de los clubes de ciencia y tecnología. Entonces, al poder inscribirse, han habido a nivel nacional, y es obvio que de repente en la sala hay profesores de inicial, de primaria y secundaria, que aún no tenían un poco claro cómo es el sistema de inscripción de los clubes. En este pequeño espacio, lo primero que hace un maestro directamente es organizarse con sus estudiantes y registrarse en el sistema de SIGECIT. Entonces, hasta el año 2020, hasta el 31 de diciembre, había un proceso de convocatoria a nivel nacional, de los cuales como resultado hemos tenido que se han inscrito más de 3.000 clubes automáticamente en el sistema. Pero para el inicio del año 2021, en función a los marcos normativos, implica que haya un proceso de que todos los clubes registren sus actividades. Registren sus actividades y por ende eso va a estar dentro del sistema. Entonces, para registrar sus actividades tienen que elaborar su plan anual de trabajo. ¿Por qué? Porque es el documento principal de todo asesor de los clubes de ciencia y tecnología, ya sea club de inicial, ya sea club de primaria o club de secundaria, donde también hay instituciones educativas donde los clubes es un solo club, pero tiene estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Aunque la mayoría, en función de las estadísticas hasta el 2020, arrojan que más del 70% a nivel nacional son clubes de nivel secundaria. Hay un pequeño grupo de nivel primario y hay un pequeño grupo de nivel inicial. ¿Por qué? Porque esto se va a ir masificando poco a poco y lo ideal es que cada institución pueda fomentar su club de ciencias a nivel de su comunidad educativa. Entonces, el plan anual de trabajo que tiene que tener un asesor es el instrumento que le va a ayudar a planificar y organizar debidamente sus actividades. Quiere decir que la institución como club tiene un norte. Entonces, este documento también le sirve a ustedes. Yo creo que los directores de las instituciones educativas manejan este documento directamente porque es un documento versátil. Yo creo que hasta incluso el Ministerio de Educación tiene una plantilla de cómo es su plan anual. Simplemente que ellos trabajan en función a los compromisos, pero en síntesis, un plan anual de trabajo tiene los mismos contenidos, sino, la misma estructura, pero los contenidos varían en función a las actividades de las instituciones. Entonces, esta estructura que yo les voy a presentar son contenidos generales. Ustedes pueden variarlo con otros documentos de gestión que puedan tener y se van a dar cuenta de que hay una gran similitud directamente. Entonces, los datos generales es todo el proceso de cómo vamos trabajando. Entonces, todos los datos que ustedes crean convenientes los colocan acá. Lo que ustedes están visualizando solo es un formato y algunas sugerencias. En el punto número 2 es donde se debe tener en cuenta lo siguiente. Es ahí donde se desenlaza la parte fundamental de lo que es directamente el trabajo con clubes de ciencia. Entonces, ¿cómo hacer una fundamentación, un plan anual? Yo he revisado muchos planes a nivel de institución educativa, etcétera, y me da cuenta de que siempre recae en la fundamentación. Que se escribe un montón de cosas, pero que no son pertinentes. Es como decir, yo no puedo escribir acá que es un club directamente, porque no es pertinente. La fundamentación corresponde a 3 preguntas que se debe de hacer quién lo realiza, quiénes lo realizan, qué haremos, por qué lo haremos y para qué lo haremos. Quiere decir, ¿qué vas a hacer como institución? Pero ¿por qué haces directamente y para qué lo haces? Entonces, vamos a pasar un poco ya a la parte de la fundamentación.
En la fundamentación, lo que ustedes están viendo directamente es, ¿qué haremos? ¿Qué hace un club de ciencias? Para resumir y no ser de repente muy abierto. De frente, lo que hace la institución son actividades. Entonces, lo que hace una institución, en el primer párrafo, va a redactar lo que va a programar como actividades en forma general. No es forma específica, en forma general. Entonces, va a determinar determinadas actividades. Dice, ¿por qué hacerlo? Porque el por qué significa que los estudiantes y el maestro han detectado en su comunidad educativa que existe poca difusión de cultura científica. O sea, no hay espacios de difusión de cultura científica y tampoco se las promueven, tanto en la comunidad educativa como en sus alrededores. O sea, no tienes espacio. Entonces, es una problemática para el estudiante porque hay estudiantes que quieren, por ejemplo, jugar ajedrez, pero no hay una entidad que lo promueva. Hay estudiantes que quieren, por ejemplo, hacer ciencias experimentales y no hay un espacio, aparte solo del colegio, pero estamos en pandemia y mucho aún no se hace laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay otro problema. De repente hay chicos que dicen, pero es que no tenemos ni siquiera un espacio o un boletín adecuado de forma virtual que se haya creado para que puedan colocar pequeños tips en función a avances tecnológicos que han pasado en la historia de la humanidad. No hay ese tipo de espacio. No hay conferencias, no hay seminarios, no hay webinars, no hay otro tipo de espacios donde se comunique de una manera general aquellos temáticas en función a ciencia y tecnología. No existe. Entonces, cuando el docente y el estudiante visualizan que en su comunidad no hay esos espacios, es una problemática. Entonces, en función a ello, se programan actividades para que puedan, de alguna otra manera, que ese porcentaje de problemática disminuya con el tiempo. ¿Y para qué lo hace directamente? Lo que busca, por ejemplo, el club. Un poco buscamos fortalecer las capacidades y las habilidades de los docentes y estudiantes. ¿Por qué? Si ustedes háganse una pregunta, ¿por qué en el Perú estoy diciendo, por qué el trabajo de fomento de ciencia y tecnología no es en relación a otras potencias mundiales? No es porque no haya capacidad de recurso humano, porque la capacidad de recurso humano es el principal recurso, no la parte económica. Se ha demostrado que a lo largo de la historia, grandes mentes brillantes no necesariamente han tenido los recursos económicos, sino el principal recurso es el recurso humano, su capacidad. Y si esa capacidad es bien orientada de una manera adecuada a través del tiempo, los resultados son grandes personajes y científicos que aportan a la humanidad. Entonces, ¿y cuál es el orden de bastión a nivel del Perú? Educación básica regular. La educación básica regular es donde se promueve todo este proceso. Y acá un poco el punto. El Ministerio de Educación, a través de unos marcos normativos del buen inicio del año escolar, dice, ¿no? Toda dirección, dentro de los compromisos que tienen de gestión, dice, toda institución educativa, a través del director, debe de generar espacios que fomenten cultura. Entonces, cultura hay de su forma general. Hay chicos que tienen un poco el fomento de la cultura por otras áreas, y eso es válido. Pero para la ciencia también. Entonces, quiere decir que en una institución educativa, los chicos tienen diferentes habilidades. Entonces, si los maestros logramos organizar de una manera adecuada estos talentos, es ahí donde surge, por ejemplo, los clubes de ciencia y tecnología. Un grupo de estudiantes que tienen características especiales en común y que son de diferentes grados, que lo que les apasiona es la ciencia y la tecnología. De alguno. Cuando hablamos de ciencia y tecnología no es que todos vayan a experimentos, se les gusta experimentar, les gusta la química, la física, la biología, la matemática o ciencias sociales en forma general. O sea, no es eso. Hay grupos que tienen determinadas características. Por ejemplo, que le gusta el ajedrez. El ajedrez es una actividad que si se lleva de la mejor manera puede desarrollar el pensamiento lógico que busca siempre la matemática. Es por eso que dice que los buenos, en algunos, ¿no? Dice, los maestros matemáticas son los que deberían desarrollar un poco el ajedrez, pero yo conozco amigos que son de matemática y no les gusta el ajedrez. Entonces es algo un poco contradictorio. Si ustedes quieren desarrollar el pensamiento lógico un poco de los jóvenes, el ajedrez es uno de los juegos donde se puede, es un juego de estrategias. Y para estudiar estrategias es que hay un montón de bagaje de conocimiento que uno debe tener dentro de las reglas de un juego, ¿no? Y eso en un determinado tiempo hace que puedas mover piezas. Y eso, pues, uno de los grandes ejemplos son los hermanos Cory, ¿no? Y si tú los entrevistas directamente, tienen una capacidad resolutiva frente a una determinada problemática en función a las estrategias y movimientos del ajedrez. Entonces, si a ellos les preguntas si les gustan las matemáticas, muchos dicen que sí. Entonces, si tú desarrollas, y yo les aseguro que si ustedes enseñan a los hermanos Cory a desarrollar, por ejemplo, las matemáticas a un nivel más profundo, les va a parecer mucho más fácil entenderlo de que aquel alumno que no lo va a desarrollar. Entonces, incluso para programación. Entonces, un ejemplo de fundamentación es qué haremos, por qué hacerlo y para qué hacerlo. ¿Qué haremos? Actividades. ¿Por qué hacerlo? Porque hay escasa difusión de ciencia y tecnología en la comunidad. ¿Para qué hacerlo? Para fortalecer las capacidades y habilidades
tanto en docentes, estudiantes y en la comunidad educativa, para promover cultura científica. Yo creo que eso es, todos los planes de trabajo responden a esa mirada. ¿Cómo lo redacten? Eso ya es propio de cada maestro. Hay maestros que van a poner, acá sí no van a poner, por ejemplo, algunos conceptos básicos, que es válido, algunas características, van a citar algunas referencias bibliográficas, que también es válido. Eso ya es propio de la expertise de cada profesional, en forma general. Entonces, lo que se debe de hacer de forma directa es el trabajo articulado de esta manera. Y para esto hay los objetivos, ¿no? Los objetivos generales, el objetivo general, ¿a qué párrafo ataca directamente? Al segundo párrafo. Porque si yo he encontrado que existe poca difusión de cultura científica, entonces, ¿cuál es mi objetivo general? Desarrollar espacios. Entonces, uno de esos espacios son los clubes de ciencias. Si quiero ser más específico directamente, otro objetivo general, valga la redundancia, es, por ejemplo, que tú debes saber que un objetivo tiene 4 partes fundamentales: el verbo infinitivo, el qué, el cómo y el para qué. Entonces, si tú redactas una parte, dice mucho eso, no quiero mejorar la calidad educativa en mi país. Está muy bien, pero no es un objetivo. Porque si un objetivo no tienes, solo lo que te está diciendo es el verbo y el qué va a ser. Ese es lo más fácil decir, ¿no? Quiero mejorar la calidad educativa. Eso lo puedo decir, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Ese es lo más complicado. Y si le enseñamos a un estudiante que tenga las cosas claras, entonces ya no va a decirte solo el verbo ni el qué. Él va a saber cómo hacerlo y para qué lo va a hacer. Entonces, ese objetivo es medible en el tiempo, porque es real, no es utópico. Un objetivo tiene que ser real, voy a alcanzar. Y como es un plan anual de trabajo, es dentro del año. Entonces, al fin del año, debo evaluar que si todo lo que me he propuesto lo he realizado de alguna otra manera. O sea, del 100% he llegado a 60, 65, y es válido porque te estás midiendo. Tu objetivo es el 100% de desarrollar determinadas actividades, pero tú has llegado a un 65% de lo ejecutado en tu plan anual. Y estamos hablando en términos cuantitativos, que al joven se le ayuda a explicar, ¿no? Nos hemos planteado tantas actividades, pero hemos desarrollado algunas, y esto equivale al 65%, y hemos atendido a una población, hemos trabajado A, B, C, comienza a describir. Entonces el alumno está empoderado. Entonces quiere decir que el próximo año tengamos algunas metas y las dificultades que hemos tenido superémoslas. Eso le va a ayudar al estudiante y al maestro a superarse año tras año. Y sin darnos cuenta, el alumno se está formando. Entonces, cuando tienes un alumno de quinto, sabe lo que quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo? Ingresar a la universidad. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estudiar directamente, pues, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo? ¿En qué tiempos? En determinados tiempos, utilizando determinados asesoramientos, etc. O sea, sabe que para lograr una meta, un objetivo, tiene ciertas tareas que tiene que hacer. Entonces, un estudiante que la tiene clara, fomenta. Entonces, cuando ingresa a la universidad, sabe que no solo es acabar la carrera, sino ser un buen profesional, que para eso necesita recursos. Entonces, el alumno en la vida se va trazando muchos objetivos. Correcto. Entonces, de eso de dónde salió. Le salió de las bases de la educación básica regular, porque tenía un club de ciencias que les enseñaron, y tenía un buen asesor que le decía que la vida hay que tratarse en metas anuales. Cada año es un paso a seguir. Entonces, ¿qué hiciste durante el año? Y cuando celebres tu año nuevo, es decir, ¿qué es lo que he hecho en el año, no? Y qué es lo que puedo hacer el siguiente año. Porque la vida tienes metas específicas cada mes. Y tienes un fin de año, o sea, tienes 12 meses para desarrollar un montón de habilidades. Entonces, si le enseñamos a los estudiantes desde muy joven que la vida es así, o sea, no hay que complicarlos directamente en su forma de trabajar, ellos van a trabajar de alguna otra manera. Pero para ello también hay objetivos específicos. Y los objetivos específicos, en forma general, son aquellos que van a marcar el inicio de todo un proceso. Entonces, esto es lo que ustedes están viendo directamente, es un poco la parte del trabajo que se va a articular con cada uno de los docentes en forma general. Hasta este punto voy a hacer un pequeño corte directamente y quisiera las preguntas por parte de los maestros. Maestra, dejo un poco la mesa para unas preguntas con respecto a este punto, para seguir avanzando. Estimados colegas, pueden hacer sus preguntas a través del chat para que nuestro ponente pueda dar respuesta a algunas preguntas que tengan. Los invito, por favor. Mientras tanto, tengo una pregunta que hizo una especialista de inicial y me decía, ella está muy contenta porque este año muchas instituciones educativas de inicial están interesadas en conformar el Club de Ciencias. ¿Cómo se realizan las actividades en este club de inicial? Que nos dé algunas pautas. Sí, entonces vamos a responder un poco la pregunta. En función a ello, lo que se recomienda a todos los maestros de nivel inicial en forma general es que tengan el sentido del trabajo de que es un nivel donde el desarrollo de la ciencia es a nivel básico. Y lo que yo recomiendo es que todas las actividades que vayan dirigidas en este sentido sean de carácter
muy lúdico, muy dinámico, como por ejemplo hacer teatro. Eso es lo que yo les respondía, y para ello el CONCITEC va a elaborar muchos espacios donde ustedes van a trabajar de una manera particular. Muy bien, gracias, estimable Nas. Hay una segunda pregunta, dice, ¿el plan de trabajo es grupal y en qué momento se elabora? Sí, la parte de cómo elaborar un poco los planes anuales de trabajo es en forma colaborativa. O sea, si una institución educativa es del nivel, por ejemplo, primario y secundario e inicial, existe un docente líder, pero al momento de elaborar es un solo plan anual de trabajo, pero que tiene distintas actividades, tanto para inicial, para primaria y para secundaria, y tiene sus responsables respectivos, ¿no? Siempre es de manera colaborativa, no es unilateral. Gracias. Y una última pregunta. Ah, sí, a ver, por favor. No, termina con la pregunta, por favor. Bueno, la pregunta iba en función a los miembros honorarios. Los miembros honorarios, ¿qué características deben tener? ¿Tienen que ser de la comunidad donde, en el contexto de la institución? Denos algunos alcances con respecto a los miembros honorarios. Correcto. La parte de los miembros honorarios, estimados maestros, les voy a comentar. Un club de ciencia tiene miembros activos que son estudiantes, miembros adherentes que son maestros, y miembros honorarios que son personas que están fuera del entorno. Por ejemplo, un alumno que termina quinto secundario es miembro, hasta quinto es miembro activo. Termina es miembro honorario. ¿Por qué? Ya es exalumno, pero quiere seguir aportando al club. Y también puede ser una prioritaria. Un maestro, por ejemplo, de otra institución educativa, puede ser miembro honorario, sí. Entonces, esto le pasa mucho a los maestros contratados. Forman el club directamente, pero con su contrato se van a otro colegio. Eso no les impide seguir trabajando como parte de este club, porque es independiente, porque ya tiene un club formado y es un espacio donde le da el trabajo necesariamente. Entonces, pero también hay padres de familia, profesionales que aportan, o científicos. Pero la realidad es que todos los miembros honorarios son factores externos, profesionales, o personas que tienen una profesión o no, que apoyan al club de alguna u otra manera. Eso se denominan miembros honorarios. Si me permites, Araceli, bueno, la ponencia del amigo Julián Novis, una idea que les he estado entendiendo, ¿no? Y si me corrige, dice que hay un alto porcentaje de club de ciencias, o en todo caso, de escuelas de secundaria que participan. No, la ausencia es bastante considerable en inicial y significativamente en primaria. Esa es una idea. Y la pregunta es, ¿a qué se debe desde su punto de vista, desde su puesto como Ministerio de Educación? ¿Cuál sería su explicación? Gracias. Claro, porque hay un alto porcentaje de clubes de nivel secundario, de nivel país. Es que cuando se crea el marco normativo, la norma a nivel nacional, siempre dice, bueno, esto recae sobre un maestro de ciencia y tecnología. Y entonces, entre la figura profesional, el maestro de ciencia y tecnología siempre está en el nivel secundario, ya que en el nivel primario está la maestra de formación general, que lleva desde primero a sexto, y también está lo de inicial. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos los talleres que, como ustedes están recibiendo, aclaramos que cuando decimos fomento clubes de ciencia y tecnología, es que promovemos cultura en ciencia y tecnología, no que un profesor de CIT sea responsable directo. Aunque de manera indirecta él asume esa responsabilidad, pero está un profesor de matemáticas, está un profesor del área de CIT, de química, física, biología, porque hay entidades privadas que trabajan por asignaturas, es diferente, o sea, pueden llevar ellos. En una escuela pública está el maestro, por ejemplo, de ciencias sociales. Y en el caso primario están los maestros, porque ellos también llevan ciencia y tecnología como área curricular. Entonces, tiene que conocer los principios básicos que se pueden tornar y iniciar. Entonces, esto iba recayendo, ¿por qué? Porque ya se abrió el abanico de trabajo. Y a medida que va avanzando, cuando se hacen más talleres y se hay una buena difusión, yo creo que el público va a entender y los maestros van a entender, es clubes de ciencia y tecnología porque vamos a promover cultura científica. Entonces, es por eso que le llamamos docente asesor principal, porque hay un docente que lidera todo este proceso, pero hay profesores que suman al proceso. Imagínense en primaria o inicial, una maestra de inicial toma la iniciativa de hacer el club, pero para ella sola no lo puede hacer. Quizás comenzó con su saloncito de alguna otra manera, pero quiere invitar a otras aulas, entonces el club va creciendo. ¿Por qué? Porque la maestra ya aprendió cómo es la dinámica de trabajo. Y poco a poco decir, oye, sí, es un espacio alternativo que nosotros hemos creado. Y fomentamos cultura científica, algo que no lo podemos hacer en nuestra cultura curricular, porque tenemos determinados objetivos que cumplir. Pero es un espacio alternativo, donde pueden promover y pueden trabajar con los padres de familia. Entonces hay actividades como los teatros científicos, por ejemplo. Eso sería un poco la respuesta. Ok, adelante, Araceli, ¿tiene más preguntas, parece? Sí, en el chat, estimado, hay algunas preguntas. Una de ellas dice, ¿cuántos estudiantes deben integrar el Club de Ciencias? En el contexto virtual, ¿qué tipo de actividades podemos planificar?
Y la segunda dice, si la institución educativa ya está inscrita, conformado por estudiantes del nivel secundario, ¿se podrían registrar los del nivel primario? Sí, maestra, no habría ninguna dificultad. Lo que van a hacer este año los clubes de ciencia a nivel país, hay clubes que ya se han registrado al 30 de diciembre, pero hay clubes que no se han registrado aún. Entonces, como hay clubes que no se han registrado aún de alguna otra manera, lo que se le pide es hasta el 30 de abril poder actualizar la información. Y a los clubes de ciencias que en forma general todavía no se han inscrito en el CITESIT, tienen hasta el 30 de abril para poder registrarse y pertenecer a la Red Nacional de Clubes de Ciencia y Tecnología. Y cualquier tipo de orientación, siempre busquen la página de CONCITEC, donde se van a publicar todas las informaciones con respecto a clubes a nivel nacional. Y si quieren hacer una información, yo les pido a los maestros que nos están escuchando el día de hoy, que la primera fuente de información tiene que ser la maestra Araceli. Por ejemplo, ella es la encargada, responsable del proceso de implementación de los puntos, es tener los datos de la maestra Araceli, tener su correo y que entre ustedes formen una pequeña microred. Eso, a su vez, la maestra anotará toda la información y aquellos datos que no se tengan pendientes y adecuados me comunicará a mí y yo los resolveré de alguna otra manera, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera en forma cascada. Estimado Emiliano, otra pregunta dice, ¿el club lo puede conformar una maestra de comunicación, ya que me encanta la innovación y siempre participo en los diferentes concursos? Y la última pregunta dice, ¿puedo conformar el club de ciencias con estudiantes de los 3 niveles? Sí, maestro, en este sentido no hay ningún problema. Hay maestros que tienen gran interés por fomentar un poco la cultura científica en su comunidad educativa. Si la maestra de comunicación decide formar, porque quizás no hay otros maestros que tomen esta decisión, la maestra se va a empoderar al final. En lo que hacemos de fomentar culturas científicas, lo hacemos de la siguiente manera. ¿Dónde sería el aporte fundamental de la maestra de comunicación? Yo siempre digo esto. Lo que hoy en día en los jóvenes, para poder un poco, hay una temática que es divulgación científica. Y para que un alumno pueda divulgar determinados contenidos en base a ciencia, necesita, por ejemplo, la parte de la comprensión lectora. Tú no puedes transmitir lo que no comprendes, así de simple. Yo te puedo dar todo un libro, pero si no sabes, no has discernido ciertos puntos, entonces, ¿cómo puedo comunicar? Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas que hacemos ciencias a nivel son muy buenos en lo que hacen, pero muy buenos como profesionales. Pero para transmitir es que hay un poco de dificultad. Es por eso que cuando dicen así que tal taller de esto, a veces hay profesionales que no saben cómo comunicar. Entonces, el no saber comunicar es una de las cosas como retos que le debemos enseñar a los chicos en la educación básica regular, que es un poco el semillero de la investigación, a cómo expresarse. Pero para que el alumno se exprese de una determinada manera, tiene que dominar un vocabulario fluido. Entonces, acá entra tallar, pues, ¿no? Conocer determinados conceptos básicos, determinados términos. ¿Para qué? Para que puedas comunicar. Entonces, dentro de la ciencia hay un espacio que se llama divulgación científica. Entonces, la maestra de comunicación cumple un rol fundamental. Entonces, quiere decir que para hacer ciencia en el Perú no se necesita ser químico, físico, matemático. Yo creo que es un pensamiento muy abstracto, porque yo tengo, por ejemplo, muy buenos estudiantes que han seguido determinada carrera de ingeniería, donde ellos han determinado, y siempre me dicen, profesor, tengo dificultad para poder comunicarme, tengo miedo de estar en un público. Yo les digo porque quizás te has dedicado un poco a las ciencias duras y nunca les damos un poco espacio a las áreas, ¿no? A otras áreas. Como por ejemplo, si un alumno, por ejemplo, en el colegio le han promovido un poco el espacio de la parte cultural artística, el baile, el dibujo, eso suma las habilidades de un estudiante. Yo le llamo abanico de posibilidades. Hoy en día el estudiante tiene que tener un abanico de posibilidades. Así que el profesor de ciencias sociales, el profesor de comunicación, de educación para el trabajo, en forma general, yo creo que tiene estos principios que se pueden trabajar de alguna otra manera. Muy bien, estimado, muchas gracias. ¿Habría otra pregunta? Hay otra pregunta, maestro. Dice, ¿cuál es el tipo de investigación que más se debe promover en nuestros estudiantes y tal vez llevarlos o motivarlos a que sus investigaciones sean registradas en alguna revista certificada? Muy buena pregunta. Yo siempre recomiendo a los maestros que la ciencia se aprende en forma general de las cosas muy cotidianas y básicas de la vida. Les pongo un ejemplo. Y yo creo que acá de repente el número de porcentaje de profesionales son mujeres, y a ellas me dirijo. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde puedes aprender? ¿En qué espacio en la casa se puede aprender ciencia? En la cocina. Tú en la cocina es un espacio donde las ciencias básicas a un nivel muy experimental, muy básico, tú puedes aprender ciencia. Por ejemplo, ¿no?
Cuando una mamita, por ejemplo, una que es profesional y madre a la vez, haga una clase con sus estudiantes y le diga, buenos días, jóvenes, vamos a hacer, no sé, vamos a trabajar sobre la presión atmosférica. Entonces, como un punto, yo pondría, por ejemplo, mi cocina, donde voy a estar haciendo, por ejemplo, los frijoles directamente, y la maestra le explica que está, pues, en la parte de Sullana, ¿no? Está determinado. Y lo primero que pregunta es, jóvenes, ¿a qué determinada altura está Sullana con respecto al nivel del mar? Tal. Entonces, está comenzando con pequeños conceptos básicos que el chico debe saber a qué altura se encuentra, ¿no? A nivel del mar, a 30 metros, 40 metros, 50. Entonces le explica, pregunta, y le dice, chicos, a ver, según el libro dice que a nivel del mar, el punto de cocción de un frijol se debe tardar tantos minutos. Entonces, en Sullana, sacando un regla simple, debería ser a tantos minutos. Entonces comienzan a trabajar, y quizás pasa un tiempo y sale el frijol, pero no como lo esperaba. Entonces, ¿qué tiene que ver la presión atmosférica? Y la maestra le explica un costado, una pizarra, y le comienza. Entonces, salió de un ejemplo muy cotidiano, básico, y lo llevó a dar una explicación científica de por qué sucede, que son los fenómenos naturales que suceden día a día, le hacen una explicación, ¿no? Determinada altura, a mayor presión, a mayor altura, mayor presión o menor presión. Y le va explicando que hay conflicto cognitivo, y se aboca, y digo, era de casa, y ahí, pues, ¿cómo medimos la presión? Bueno, ahí están, ¿no? Estas cositas son inducciones. Todo chico comienza por la curiosidad, por eso que el Ministerio de Educación pone la indagación científica, y la indagación científica no es más que nada que la curiosidad. Es algo muy básico, ¿para qué complicarnos la vida? Cuando ustedes tienen sus hijos en casa, y eso me dijo a todos, sus hijos son curiosos desde muy pequeños, en inicial sobre todo, primaria. Ya secundaria es una consecuencia de inicial y primaria, así de simple. Cuando estás en secundaria tienes una formación, una personalidad que ya está casi construida. Así que lo que espera en la universidad es lo que va a decidir lo que ha llevado en nacimiento. Los cinco primeros años de vida de toda persona es fundamental, que estamos hablando de inicial, primer y segundo grado. Yo creo que ese es un poco el espacio, porque tienen 6, 7 años, directamente, pero inicial a 5 años, 6 años y se va formando. Entonces, es ahí donde tú les enseñas de alguna otra manera el trabajo de forma titular. Entonces, creo que por ese camino comienza por la curiosidad. Y hay que saber explicarle al estudiante determinados fenómenos, ¿no? Directamente, ¿no? Porque si te preguntan por qué el avión vuela, hay que saber responderle de una manera adecuada. Háganse la pregunta, ¿por qué el avión vuela? ¿Cuál sería la respuesta? Pero una respuesta básica a su edad, que lo entienda. Ahora que de acá viene ese principio de aerodinámica, el flujo de aire caliente por debajo, las turbinas que tienen que ver, presión, o sea, el efecto o sea, todo lo que tú puedes explicarle y es un nivel de complejidad, pero él tiene que entender el principio básico de la aerodinámica. Entonces por ahí comienzas, y de ahí te vas a lo complejo, de lo simple a lo complejo. Pero muchas veces los maestros no vamos de lo complejo, queremos terminar en lo simple. Esa es una realidad. Se lo digo porque yo también he sido maestro de escuela y he sido maestro de universidad. Entonces, dentro de mi proceso de aprendizaje, he tenido que cambiar lo que nosotros le llamamos la didáctica de la enseñanza, que te puedes enseñar en un diplomado, en una maestría, pero la didáctica de la enseñanza de las ciencias se aprende haciendo. Haces, cometes un error y cambias de paradigma. Y el paradigma va cambiando en función a tu crecimiento profesional. Y si a un estudiante en un club de ciencias les enseñas estas cosas básicas, él la va a tener clara hacia dónde va, sabe a dónde va. Y eso no solo le va a servir para su vida profesional que elija, sino para su vida diaria. Y eso le llamamos nosotros enfoque transdisciplinario. Pero ya es otro tema de trabajo en forma general. Muy bien, estimado. Entonces creo que continuamos con la ponencia. Adelante, maestro. Correcto. Entonces, viendo ustedes la diapositiva de trabajo, en forma general, hacemos una recapitulación. ¿Cómo hacemos en las escuelas? Recapitulemos. ¿Cómo comenzamos y a dónde vamos a terminar? Primero, ¿qué es el plan anual de trabajo? Es un instrumento que nos ayuda a organizar de forma ordenada para ver el norte, a dónde queremos llegar en un año. Así de simple. A dónde queremos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y eso tiene que ser medido. Un plan tiene que ser medido. Si no, no cumple su función. Si no, va a ser un documento que lo tengo ahí en la gaveta y ahí está, ya cumplí, pero tiene que ser medido. Ese plan tiene una estructura. Esa estructura tiene 6 pasos. Datos personales, tiene la fundamentación, tiene los objetivos, tiene las actividades, directamente en forma general, tiene los recursos y tiene su forma de evaluar. Siempre termina en evaluación. Entonces, tenemos estos pasos en forma general. Esto nos va a ayudar a medir de alguna u otra manera cómo queremos trabajar los fines de ciencia. Entonces, ya hemos dicho los datos generales. ¿Qué nos permite? Si alguien me pregunta, ¿para qué sirven los datos generales? Es una visión cuantitativa y cualitativa de lo que es la estructura de un club. Así de simple. ¿Por qué? Dice, ¿y su club cuándo fue creado? Uy, yo soy miembro aquí, no sé ni cuándo ha sido creado. ¿Y quiénes fueron los fundadores? ¿Tuvo una resolución? ¿Quién es el asesor? Datos generales. ¿Y a qué UGEL pertenece? Hay muchos chicos ni siquiera saben a qué UGEL pertenece. Su comunidad educativa no sabe a qué UGEL pertenece. O sea, no sabe ubicarse en tiempo y en espacio.
Por eso los datos generales cumplen esa función de orientación. Pero hay que explicarle a los niños que no solo es colocar y completar lo que falta, sino todo tiene un porqué. Entonces, esos son los datos. Te ayudan a tener datos cualitativos y cuantitativos. Pasamos al siguiente paso y entramos a la fundamentación. Y si usted le pregunta por qué es importante la fundamentación, es porque la fundamentación es un poco el corazón de tu plan anual de trabajo. Si ese corazón no está bien, lo que hagamos será cualquier cosa y sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque el alumno dice, profesor, ya no está muy bien. ¿Por qué hacemos esta actividad? ¿Por qué me han citado el día de hoy? ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que ir. Entonces, se dan cuenta de que cuando hacemos actividades, el chico está, pero no sabe por qué está. Bueno, está porque está su amigo, está porque está su compañero, o están ahí. Bueno, porque va a parecer un poco una transmisión extraña, no sé, pero no sabe por qué está ahí. Una fundamentación tiene que nacer entre el docente y sus estudiantes. Y ellos tienen que saber por qué, porque ellos dicen hay que hacer determinadas actividades. Y a los estudiantes se les va a ocurrir determinadas actividades que son a veces no difíciles de alcanzar, sino que son complejas. Entonces hay que enseñarles ir de lo simple a lo complejo, de forma gradual. Entonces, la fundamentación responde a tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Para qué hacerlo? Y por qué hacerlo, ¿no? ¿Por qué y para qué? Entonces, esas tres preguntas responden a una fundamentación. Pero una fundamentación tiene que tener los objetivos claros. Todo ese armado de conocimiento, hay un objetivo general claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Promover cultura científica. Porque hemos detectado que en la comunidad educativa en la cual yo estoy, existe escasa difusión de ciencia y tecnología. Escasa. O sea, casi no la sabe. Solo que yo voy y me dictan CIT, merita eso. Creo que ese es el único espacio donde me promueven C de química, física y biología. Y ahí cerré y sé que existe la Feria Nacional de Boleta. ¿Y qué? ¿No hay más actividades? ¿No hay otras? Entonces, el sentido de un club de ciencias es ese pequeño paso. Entonces, y pasamos al siguiente, que son la parte ya de los objetivos específicos. Y los objetivos específicos en forma general son aquellos que nos van a llevar a cada uno de ellos. Entonces, mientras más actividades específicas, por ejemplo, si tengo en el año 3 actividades, entonces tengo 3 objetivos específicos. Una actividad, voy a mencionar solo uno como ejemplo. Voy a realizar 3 webinars con contenidos en ciencia y tecnología. O sea, que voy a invitar a 3 ponentes, voy a hacer un evento, me voy a organizar de la mejor manera con mis estudiantes, vamos a invitar a muchos profesionales en una serie de baterías, un panel, qué sé yo, pero eso lo van a hacer a través de Zoom, de Google Meet, qué sé yo, la herramienta. Lo vamos a transmitir a través de YouTube, etcétera, etcétera. Ese incentivo le estás enseñando al alumno a organizarse, que no es fácil organizar el evento, es fácil estar presente y escucharlo, pero organizarlo y saber que lo que van a transmitir el conocimiento tiene que tener algo. Entonces tengo 3 webinars. Entonces tu objetivo específico es promover la difusión de ciencia y tecnología a través de 3 webinars que se impartirán durante el mes de, no sé, octubre, noviembre y diciembre, por ejemplo. Entonces, uno por cada mes. Entonces, ¿para qué? Para fortalecer un poco la capacidad de ciencia y tecnología en estudiantes, maestros y padres de familia, la comunidad educativa, no sé, José Santos Atahualpa. Y esta es una actividad, un objetivo específico. El objetivo tiene el verbo, tiene la acción, tiene el sujeto, tiene el contenido, el lugar y el tiempo. O sea, es específico. El general es todo un año, pero el objetivo específico tiene un tiempo y un lugar donde se va a desarrollar. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre el objetivo específico y el objetivo general. Así de simple. Pero para eso, directamente lo que se hace es que tenemos que tener determinadas actividades programadas. ¿Qué actividades se van a programar? Entonces, dentro de las actividades a programarse directamente son a los clubes, a los maestros que nos están escuchando, no se han inscrito como clubes, su primer trabajo es actividades de implementación, por eso como puesto de flujo. Si tú haces todas estas actividades, es una actividad de inscripción. ¿Por qué? Se elige a un asesor, el docente asesor hace una difusión, selecciona alumnos, los agrupa, tiene el padrón, hace una elección del comité directivo, o sea, presidente, vicepresidente, comunicaciones, y administrativo, y los registra en la CGC del CONCITEC. Entonces, con toda esta información se llama actividades de implementación. Hasta el año pasado, hasta el año 2020, han hecho todos tipos de actividades. ¿Qué corresponde este año? Hasta el 30 de abril, las actividades de ejecución y evaluación. Quiere decir que tienen que promover actividades. O sea, un club, su forma de trabajo es promover actividades. Entonces, ¿qué actividades deben promover? Visitas guiadas de forma virtual. Pueden promover olimpiadas científicas, o sea, pequeños concursos internos, no sé, de matemática, de química, de física, o que inviten a otros colegios a participar. O sea, organicemos actividades que promuevan cultura científica. Promoción del ajedrez. Promuevan un concurso de ajedrez. Hay chicos que les gusta el ajedrez. Y también aprendemos de pasado, pues, el ataque del pastor, ¿no? En el roque corto, en el roque largo. Entonces, aprendemos qué función tiene un alfil, los caballitos, las torres, los peones. Por qué la mesa tiene determinadas cantidades de cuadros, porque no tiene más.
¿no? Entonces explicamos todo eso porque la cultura del ajedrez es un espacio donde puedes aprender, ¿no? ¿Quién fue Gasparov? Y nos centramos en la historia. ¿Quién fue Gasparov? Entonces, se dan cuenta de que el alumno está aprendiendo no solo a jugar ajedrez, tiene que saber un poco de historia. Entonces, para poder entender muchas cosas, la historia siempre está relacionada con la ciencia, siempre. Organizar eventos de la Semana Nacional de la Ciencia, que se celebra cada primera semana del mes de noviembre de cada año. ¿Por qué no organizamos, así como hay un aniversario para celebrar muchas cosas en nuestro colegio, organicemos en la Semana Nacional de la Ciencia, es el espacio de un club, organiza un evento donde reúne mucha participación de jóvenes, estudiantes, etcétera, para fomentar la ciencia? Se llama Semana Nacional de la Ciencia, primera semana del mes de noviembre de cada año de Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a participar en la Feria también Nacional de Obrica a través de actividades. Y las actividades de evaluación, en forma general, es ya la ficha de reporte de actividades y la elaboración de un informe institucional. Y que es un poco, ya entramos a la parte, pero una actividad tiene una estructura. Voy a pasar un poco, después de esto, a este cuadro. Me voy a centrar en este cuadro y voy a explicar en forma detallada. Tú tienes la actividad. Esa actividad, le dije, ¿no? Toda actividad tiene que ser medible. Porque si no, ¿para qué se realiza? Es por eso que existe, para ustedes en el Ministerio de Educación se llaman compromisos de gestión. En función a eso, evalúan su plan anual de trabajo que tiene el director, que un poco es el documento más versátil después del proyecto educativo institucional, que es un documento más grueso, o del proyecto curricular institucional, PCI, es algo mucho más malo. Pero el PAP es algo que tiene que ser medible, y creo que existe incluso con indicadores, ¿no? Cuántos chicos se matricularon o no se matricularon, pero su documento es más de gestión educativa. Esta es una gestión de actividades en ciencia. Entonces, mi actividad tiene una meta. ¿Cuántos webinars me propuse? 3 webinars. O sea, 3 webinars significa que es al 100%. Pero para hacer un webinar necesito estrategias. ¿Y qué estrategias? Una reunión de trabajo, hacer un programa, tener invitados, hacer un panel, a través de qué medio lo voy a hacer, a través de Zoom, de Google Meet, no tenemos una página web de difusión, creemos un fanpage de forma gratuita, creemos el correo electrónico del Club de Ciencias, hagamos un poco la simulación de una transmisión en vivo, cómo se enlaza tu cuenta de Hotmail con una transmisión en vivo, cómo lo podemos realizar por YouTube. Se dan cuenta que es un mundo organizado, no es tan fácil. Y eso necesita estrategias. Entonces, el maestro a veces lo que necesita de alguien más. Y tiene que tener un responsable y un tiempo de ejecución. Entonces, cada actividad, y esto es lo que le van a pedir que suban al CICACI. Este tipo de cuadro de actividades, de forma general. Entonces, y así pueden ustedes tener actividades, metas de ejecución, evaluación de forma general. Entonces, acá también tenemos la parte de los recursos. ¿Cuál es el principal recurso que tiene un club de ciencia? El recurso humano. Los miembros, los profesionales. Es el principal recurso. Porque recursos materiales, yo creo que es el ambiente que tienen. Así como, por ejemplo, este espacio que ustedes me ven es mi pequeño espacio en casa. Ya está. Y acá tengo yo de la mejor forma, y como ustedes pueden ver, hasta mi mente se me cae el internet. Esa es una dificultad. Se me presentó en el camino y se me cayó el internet. No estaba planificado, pero es una debilidad. Así que tengo que mejorar mi sistema de conexión. Eso lo hago como profesional. Un niño, ni siquiera ustedes me dirán, o sea, mi internet tiene. Es una gran dificultad. Pero con los pocos que tengas, vas trabajando. Si tienes 7 alumnitos y los 7 están trabajando, con los 7 trabajan. No te compliques, hazlo con 7. Poco a poco irá creciendo tu club. La idea es eso, de lo simple a lo complejo, no de lo complejo a lo simple. Correcto. Si tu club es de 5 estudiantes y son pilas activos, trabaja con esos 5. ¿Por qué? Son 5 jóvenes que le vas a cambiar la vida. Eso se llama ambiente de trabajo, equipo, mueble y material. Y bueno, recursos financieros. Un club pues, tiene recursos propios, ¿no? Así de simple. Sus propios recursos. Pero para eso consiste en alianza con empresas privadas, y eso va a indicación a buscar de ustedes, genera los espacios distintos a los que los clubes hacen sus propias actividades. Consiste está creando espacios para robótica, programación, astronomía, para festivales de ciencia, para inicial, primaria y secundaria, con entidades privadas, donde se les va a invitar de forma general. Entonces, los clubes hacen su propio trabajo, su mundo, y consiste que les brinda otro espacio en coordinación con UGEL. Entonces, estamos trabajando la red. Correcto, entonces ese es un poco el sentido del trabajo de clubes a nivel. Y se resume en este cuadro: recursos humanos, materiales y financieros. Y ya en la evaluación, como les decía, hay una ficha de reporte de trabajo y hay un informe de evaluación en forma general. Entonces, esto es un poco lo que queríamos comentarles con ustedes para que esto lo puedan subir al sistema de CICACI. Maestra, a las preguntas correspondientes. Ok, si me permites, Araceli, disculpa. Hay una pregunta que me estaba mencionando que no se respondió, pero creo que ya de manera implícita, pero es importante atenderla. ¿Cuántas personas integran un club de ciencia? Correcto.
Un club de ciencia, le explicaba hace un momento, ¿cuántos miembros en un club de ciencia? El comité directivo está conformado por 4 estudiantes, o sea, el presidente, vicepresidente, administrativo y comunicación. Entonces, ¿cuánto es el mínimo grupo? 4 estudiantes. Máximo no tiene un. Ese funciona la dinámica. Con eso tampoco no vayan a tomarlo muy a rajatabla. Y un maestro, por ejemplo, una institución educativa, cuando viene el sistema, viene como 200 alumnos inscritos. Creo que inscribió todo el nivel humano. Yo le dije, maestro, no se trata de todos. O sea, de esos 200 alumnos que tú tienes, yo no creo que todos sean apasionados. Me pasa de que sean apasionados de la ciencia. Solo selecciona y focaliza los estudiantes que tengan estas características especiales que les gusta promover ciencia de alguna otra manera. Esa sería la respuesta. Bien, estimado Ulianok, hay una pregunta. Dice, ¿en el nivel inicial se puede incluir a las 3 edades al formar el club de ciencias? 3, 4 y 5 años. Sí, se puede incluir directamente en los 3, 4 y 5. En este sentido, lo que se hace es un poco el trabajo. Hay que tener cuidado porque en inicial es muy especial. Comencemos con pequeños. De todos los niños iniciales no todos tienen esas mismas habilidades. Pero con aquellos que ustedes vean que tienen algunas determinadas habilidades, se inician. Los de 3 es un grupo muy pequeño. Recomendaría un poco a los de 5 añitos, que son ya que están para primer grado, poder trabajar de alguna otra manera. Y si ven que hay unos talentos entre iniciales 3 y 4, también. Pero ¿quién conoce esa realidad? La maestra o el maestro. Ellos conocen esa realidad, ¿no? Como siempre, hay que tener cuidado al momento de seleccionar e incluir a los chicos dentro de este. Ok, muchas gracias. Una maestra pregunta sobre cómo la institución educativa puede formar su club de ciencias. Ahí yo entiendo que ella está preguntando un poco sobre el proceso, tanto a nivel de la institución como ya a nivel de UGEL, porque tengo entendido que va a haber una resolución que va a, digamos, reconocer a todos los clubes de ciencia a nivel regional, ¿verdad? Correcto. A ver, les explico un poco ese proceso más. Ustedes ingresen un poco, voy a explicar. Ustedes forman su club dentro de su institución educativa. Ese club que tiene que tener los mismos activos, los estudiantes tienen ahí. Se inscriben en el sitio. Voy a enviar toda la información a la maestra. Al momento de completar la encuesta de satisfacción, maestra, es una gran pregunta, les voy a enviar el tutorial. Les voy a enviar toda la información con clubes, todo. Pero, por favor, si la maestra me ayuda, en el chat pondrán la encuesta de satisfacción. Y como ahí va a estar su correo, escriban bien el correo y va a llegar toda la información. ¿Qué va a hacer entonces? Hay un proceso de inscripción hasta el 30 de abril y actualización para aquellos clubes que están inscritos. Quiere decir que el 30 de abril ya es competencia de la UGEL, de la DREC y el CONCITEC. Ya nos sentamos por jurisdicción otra vez. Y en ese transcurso, ya en el sistema, una vez inscrito, ya está registrado. Simplemente vas a esperar tu sistema de acreditación. Es un documento que es un botón que va a estar creado, que tú lo descargas y te va a salir, ¿no? Con todos los datos que tú llenas en el sistema, te van a salir el reconocimiento del club de ciencia, no sé, Isaac Newton, de la comunidad tal, del vecino activa tal, entonces ya se reconoce a través de la UGEL, la DREC y el CONCITEC. Nada más, es un documento, es un clic, y ya está tu partida de reconocimiento del club de ciencia. Pero eso le corresponde al CONCITEC terminado el proceso hasta el 30 de abril. Ok, estimado. Aquí hay una pregunta también con respecto a los colegios grandes. Los colegios grandes que tienen, por ejemplo, los 3 niveles, ¿sí podrían tener 150 a 200 integrantes o es mucha la cantidad? No, acá recomiendo a los maestros que quieren hacer su club. A ver, cuando ustedes hacen ¿cómo le llamamos en nuestros tiempos? Bueno, en mis tiempos, ¿no? Círculos de estudio, no sé si ahora se llaman así. Pero los círculos de estudios es un poco lo que es un club de ciencias, sino que teníamos un círculo de estudios en mis tiempos era de matemáticas. Éramos como 10 amigos en el colegio que nos gustaban las matemáticas, a otro nivel, no al nivel que nos daban en el colegio. Para nosotros, en esos tiempos, que se le estaría hablando pues del año, ¿cuánto? El año 90. Las matemáticas en el colegio para mí me parecían, o sea, en mis habilidades eran muy fáciles, o sea, yo me paseaba. Entonces yo con mi grupo de amigos nos juntamos con un maestro y nos daba matemáticas a otro nivel. Y ese grupo de matemáticas éramos 10 chicos. Y el maestro nos exprimía, nos daba matemáticas a un nivel universitario. Y ahí sentíamos la pegada, decíamos, wow, este sí es matemática, esto sí no es como el colegio, este sí es matemáticas. Entonces, mira, y mi colegio tenía una población de más de 1000 alumnos. Es una unidad educativa. Entonces, de 1000 alumnos habían 10 estudiantes y nosotros nos llevaban a las competencias. Y participábamos con otros colegios en otros tiempos. Entonces, en ese tiempo no había pues, los clubes de ciencias. Si hubiese existido un poco el espacio de creación, yo creo que éramos los mateatletas. O sea, era nuestra competencia en las matemáticas, era nuestro fuerte. Y teníamos un docente asesor que me acuerdo que todos los sábados teníamos de 8 de la mañana
a 4 de la tarde. Teníamos las maratones de matemáticas y nos daban separadas de trabajos y eran a otro nivel. Entonces, ese grupito éramos nosotros. Pero imagínense, en un colegio, estoy seguro que hay otros que les gusta la química, hay otros que les gusta la física. O sea, ese es su sentir. Pero hay otro grupo, no se han dado cuenta que hay estudiantes que están muy ligados a contenidos de educación ambiental, y son los estudiantes que les gusta trabajar el contenido de las 3 R's a otro nivel, y les gusta tener... Y hay otros grupos, por ejemplo, que son muy buenos en comunicación, o sea, quieren abrir su radio y quieren narrar acontecimientos históricos en ciencia y tecnología a través del tiempo. O sea, esas habilidades, el maestro dice, wow, esto es un club de ciencias, es un poco, comiencen por algo básico. Comiencen, ¿por qué? Porque si tú tienes 300 estudiantes, los 300 tienen que tener actividad, porque no tendría razón un club de ciencias. ¿Para qué tengo 300 si los 300 no van a trabajar? Entonces la idea es que tú tengas grupos, 20, 30, y poco a poco tu grupo, en función a tus actividades, crezca. Entonces ya le dije, hay un grupo, por ejemplo, un docente, pero hay un docente de matemática y lo prepara a los chicos para competencias en matemáticas a otro nivel. Acá están los futuros competidores de grandes eventos que van a ver por ahí. Hay así de química y de física, no sé si ya van 10 alumnos, 10 y ya van 30. ¿No? Pero hay otro grupo que trabaja de repente en la parte de teatro científico. Se hacen representaciones. ¿Por qué no nos presentamos de manera virtual en el aniversario del colegio con un teatro con un teatro científico, que va para iniciar, para primaria y su público, eso, y se preparan con un profesor? Entonces, y para esa actividad se necesitan, pues, no 5 alumnos, de repente hay 40 estudiantes, pero que van a trabajar. O sea, en el año están trabajando, ese grupo está directamente aquí, a la parte de promover teatro científico. Entonces, eso es un poco el sentido del trabajo que se viene realizando en los clubes. La cantidad de estudiantes va en función a las actividades que realizan. Correcto. Entonces, eso yo le doy un consejo, una orientación adecuada. Y yo creo que después ustedes van a saber, lo voy a reunir y voy a formar. Tengo un montón de estudiantes y tengo que ver. Entonces, es donde el docente también se siente cómodo trabajando, porque ya no está en las aulas de clase, está en un horario alterno que lo pone y que saben que a sus chicos les gusta también. Entonces, vamos en ese time, en ese tiempo, en ese ritmo. Voy trabajando. Incluso tengo el apoyo de los padres de familia, entonces me siento a gusto trabajando. Es distinto de lo que hoy están haciendo directamente, porque ustedes tienen una estructura ya curricular, ya dictan clases, ya tienen tu horario, es diferente. Ahí los contenidos en educación básica regular son contenidos generales. Entonces, es por eso cuando tú dictas 6 teóricas matemáticas, algunos te prestan atención, otros no. Entonces, no, mi curso preferido, no, la parte de sociales, ese es mi fuerte. Tu curso preferido, otros traen los matemáticos. Entonces, por eso que los chicos cambian de estado de ánimos. Entonces los maestros hacemos un montón de estrategias didácticas. Entonces un club de ciencias es muy diferente. Espero haber aclarado un poco la pregunta. ¿Me permites, Araceli, maestro Ulianov? Adelante, profesor Fanny. Sí, yo tengo una experiencia, pero la intención es la siguiente, o sea, ¿cómo tú puedes orientarnos a partir de esa situación? Te explico, yo era profesor, soy profesor, sigo siendo profesor. Trabajé en una escuela X, postulé a un concurso no concité, pero era un concurso, porque más o menos se relaciona con la pregunta que han hecho. Y resulta que yo había implementado mi biohuerto y mi proyecto era cultivo de hortalizas con productos orgánicos, ¿no? Con grandes expectativas, pero fue otro colegio de mi jurisdicción y postuló y había preparado, creo, ya algo así como conservas. Hasta ahí yo había hecho, bueno, ganó, yo quedé segundo. Pero siempre se filtran cosas, ¿no? O sea, ese proyecto nunca lo hicieron realmente los estudiantes. De última hora coordinaron con madres y los profesoras y presentaron y a los alumnos los prepararon para que lo hicieron por decir hace 4 o 5 meses. Entonces, el tema es que en las ferias, a veces, bueno, hay colegios particulares, estatales, grandes, pequeños. No estoy en particular con nadie, sino que ocurre que a veces mandan a hacer los trabajos a profesionales de la universidad, estudiantes, eso es a nivel nacional. La pregunta es un poco aprovechar esa situación. ¿De qué manera yo me puedo acercar a un profesional de una universidad, a un estudiante, pero no que lo haga, sino cómo podría ayudar al club de ciencias? Bajo esa es la mirada que le estoy dando a la pregunta. Gracias. Mira, les doy, yo soy un maestro que, lo bueno es que he estado, entiendo en un momento de mi vida, he estado 9 años en aula, dedicado a clases, así que entiendo perfectamente, también he organizado eventos y sé a dónde va. Yo recomiendo un poco romper paradigmas. ¿En qué sentido? En un momento de la historia de la humanidad que estamos viviendo en el Perú se va a romper el paradigma. ¿Por qué los estudiantes mandan hacer sus proyectos?
Y eso es porque estamos viendo, yo siempre digo, ¿no? Tengo un enfoque hacia el Ministerio de Educación y un poco el trabajo que tenemos nosotros. Es porque no estamos trabajando habilidades. ¿Sí? En educación básica regular, lo que le damos a un estudiante son contenidos generales, como es educación básica regular. Es una educación formativa, correcto, que nos va a ayudar a nosotros como estudiantes a un determinado momento de nuestras vidas, dominar ciertos contenidos a través de la historia para poder tomar decisiones. No es que yo voy a ser el químico, y ahí descubrir un talento. Entonces, los clubes de ciencias o los clubes de deporte, los clubes de música, los clubes de artistas, correcto, son espacios alternativos donde determinados estudiantes eligen un talento o tienen un talento. Entonces, yo recomiendo al maestro que organice, por ejemplo, un club de ciencias y seleccione a estudiantes que tienen determinadas expertise. Y cuando venga la Feria Nacional de Eureka, usted prepare un trabajo de investigación. Mientras los maestros se siguen en el mismo sistema, trabajando, usted rompe el paradigma. ¿Cómo? Tiene un club de ciencias y dice, bueno chicos, Eureka, nos vamos a presentar en Eureka, en nuestro colegio, en nuestra primera fase, pero como un club, no como representante, vamos a presentar proyectos de investigación en las categorías. Al final pertenecemos a determinados grados, pero nosotros pertenecemos al club de ciencias, así que en la categoría que nos presenta vamos a concursar. Entonces, ustedes lo va a preparar a los jóvenes, entonces va a tener su fase experimental, su muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a trabajar con estos jóvenes y les va a enseñar ciencia de una manera totalmente diferente a cómo se está llevando. Entonces, usted concursa y usted se va a medir sus primeras fases con sus estudiantes, de su mismo colegio, usted está dentro de un club, pero para eso los estudiantes tienen que saber cómo se hace una investigación científica. Que eso toma su tiempo, no es de un mes, de 2 meses, eso toma su tiempo. Se presenta y su gran reto es llegar a una etapa regional, entonces se va midiendo. Entonces, estos chicos comparan, ¿no? Es como para hacer una tesis, ¿no? Si aplico yo el enfoque de clubes de ciencias en relación a cómo se está llevando, saco una hipótesis variable y lo mido tras el tiempo. Entonces, siempre se forma de esta manera. En algún determinado momento de la vida, clubes de ciencias va a ser un poco ese pequeño espacio dentro de los colegios. Y cuando ustedes escuchen que para participar en las competencias de Eureka necesitan que pertenezcan al club de ciencias. Quiere decir que todos los colegios tendrán sus clubes de ciencias y van a competir entre clubes. Mientras hay un grueso de estudiantes que siguen su propia educación, ellos no están abocados un poco a la Feria Nacional de Eureka, sino, entonces ya, eso va a recaer en un momento, sino que romper ese pequeño paradigma toma su tiempo, toma su distancia, pero en ese camino estamos. Y así evitaremos que envíen un poco a los trabajos a poder hacerlo. Bien, maestro. Sobre la misma, dice un comentario, creo que debe empezar con la normativa o base del concurso. Las bases del concurso, ¿de cuál? Sí, la que Piura tiene su marco normativo. Su marco normativo 2020-2021. Justo le estoy dejando el enlace directamente. ¿Qué consiste este proceso? En la base normativa te indica todos los pasos a seguir. Hasta el año pasado, según el marco normativo, era la inscripción de clubes al 31 de diciembre. A nivel nacional. Este año nos corresponde hasta la parte del 30 de abril el proceso de actualización y el registro de actividades en el sistema. Y la parte de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, el desarrollo de las actividades, octubre, reportar las actividades en el CPC y en noviembre tener la clausura. Eso es lo que es el marco normativo a nivel nacional. ¿Dónde pueden encontrar este proceso de flujo? Lo pueden descargar en el portal de clubes de ciencia y tecnología. Ahí está toda la información detallada en forma general de todos los que vamos a seguir y en qué tramos estamos. Bien, maestro. Araceli, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿O continúa o está sí, estimado. Hay 2 preguntas en el chat. Dice, ¿el Comité de Seguridad, Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgo tiene relación con el Club de Ciencias? Y la segunda, ahí se me perdió. Bueno, responda a esa mientras busco la otra pregunta, por favor. Correcto. Sí, por ejemplo, la gestión de riesgo, yo no sé si ustedes han visto, todo lo que tenga que ver con gestión de riesgo, que está relacionado a lo que es, por ejemplo, el PRENAE, si no me equivoco, en las instancias de la KOG o KAD, la prevención de desastres naturales ocasionados por la mano del hombre, tiene que ver, son contenidos de factor de prevención. Cuando hablamos de prevención, no solo hablamos de prevención para este tipo de trabajo. Por ejemplo, dentro de los clubes de ciencias, hay determinados, por ejemplo, si yo organizo un estudiante que pertenezca un poco a la parte de gestión de riesgo, la pregunta es, ¿qué tipo de fenómenos, qué tipo de trabajo estamos haciendo? Estamos viendo, ¿qué temática es ese trabajo? Las ciencias ambientales. Y cuando trabajamos en las ciencias ambientales, estamos trabajando un pequeño contenido del mundo de las ciencias ambientales, ¿no?
la prevención entre los desastres naturales, la gestión del riesgo. Y la gestión tiene todo un proceso, prevenir que algunas cosas que pasan en nuestra comunidad educativa, pero para ello tenemos que interpretar ciertos fenómenos naturales, ¿no? Fenómenos creados por la mano del hombre. Entonces, la pregunta es, hay determinados estudiantes, si nosotros queremos trabajar con estos grupos, y de repente hay estudiantes que están dirigidos, ellos van con contenidos de otro nivel, contenidos con elementos de educación ambiental y desarrollo sostenible, ¿no? Porque es importante prevenir para no lamentar. Yo creo que hay colegios que, por ejemplo, siempre están en la parte de la inundación, el frío, y hay otros años, existe el grupo de gestión de riesgo, tiene toda una estructura, una planificación, y están aquí. ¿Por qué no son parte de los clubes de ciencias? Si su contenido es un poco la parte de gestión ambiental, y como parte de gestión ambiental está gestión de riesgo. Entonces, sí tiene relación. Como por ejemplo, hay un maestro que me decía, y a lo que yo le decía, bueno, yo hago biohuerto, creo que el maestro me preguntó su momento. En un biohuerto contenía también ciencias ambientales, la parte de la agricultura, que puedes tener un ingeniero agrónomo. Imagínense un ingeniero agrónomo, un chico que comenzó de repente con un club de ciencia y comenzó con su biohuerto. Pero en esa edad no tenía ni idea de qué es la carrera de ingeniería, o sea, de la agronomía, como carrera de ingeniería. O sea, no sabía que existía. Y dijo, no, comenzó su curiosidad por ahí. Y le enseñó a plantar rabanitos. Entonces, desde la semilla del rabanito, conocer un poco la parte de la biología, directamente en forma general, y enseñarle, por ejemplo, a medir estadística, ¿no? Desde que fue una semilla, sembrío, en su esto, la matemática, saber delimitar la parte de su parcela, y en un cuadernito anotar, por ejemplo, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, en cuántos días tienes el fruto del rabanito, directamente. Y al saberlo expresar, una cosa es que tú lo veas con fotografías, pero otra cosa es que el alumno lo explique con conocimiento científico, tecnológico, todo este proceso para el cultivo de rabanito en su huerto, y de ahí, ¿por qué es importante el fruto? O sea, ¿por qué es? Entonces, la pregunta es, ese pequeño trabajo hace de que un alumno tome una buena decisión, que su vida va por esto, la investigación, la agronomía a otro nivel, le gusta. Si lo hizo con el rabanito, ¿por qué no hacerlo con ajíes? ¿Por qué no hacerlo con ovos, con patatas, etcétera, con papas, con camón? O sea, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿dónde comenzó? En un colegio, en un club de ciencia con el igual. Determinado gestión de riesgo tiene que ver mucha implicancia con contenidos que tienen que ver también con ingeniería, ligados a eso. No se lo ve así, sino es el maestro asesor que induce al estudiante, porque es importante trabajar necesarios, ¿no? Entonces, todo está relacionado entre sí, sino es el enfoque que le da el asesor. ¿Qué enfoque le das? Muy bien. Es un comentario que hace un maestro, dice, en la competencia indaga del Currículo Nacional de Educación Básica, al trabajar esta, se debe tener en cuenta las 5 capacidades de cada actividad, ya que observamos que estas son secuenciales y no se debe obviar ninguna. Correcto. Es que la parte de indagación científica es un proceso. Yo siempre lo relaciono, no de una manera ya técnica, sino algo muy básico. O sea, es la curiosidad científica. Que tú lo puedes llevar, por ejemplo, a un contenido, decir, bueno, indagación, proceso A, B, C, D. Es un poco la parte de la estructuración, pero todo comienza por la parte de la observación, que es el primer paso. Tú observas, te da curiosidad, buscas información para poder darle una explicación a esa pregunta que tenías en tu conflicto cognitivo, emites una respuesta, y el público te escucha, correcto, y sacas tus conclusiones. La pregunta es algo tan básico, ¿por qué complicarse la vida? Entonces, todo hace fruto de la observación. Ahora que le des ya la parte de la experimentación, formulación, eso ya es la parte de investigación. Pero para que un alumno entre a ese proceso, tiene que relacionarse con la parte de la observación y la curiosidad científica. O sea, el porqué de las cosas, el porqué para qué de las cosas. O sea, ¿por qué nos enseña, por qué cómo se dice, la parte de por qué un globo con helio tiende a irse hacia arriba, y por qué un globo con la mezcla de aire normal tiende a irse hacia abajo? Curiosidad científica. Ambos son material globo, pero el contenido de gases es totalmente diferente. Entonces viene un poco la explicación, la parte lineal, que es molecular, y esa es una parte de la investigación científica, ya términos adecuados. Entonces, yo siempre digo lo simple y lo complejo. Entonces, por ahí nace. Entonces, por eso que quizás en muchos talleres de capacitación que doy a lo largo surge esta pregunta, pero trato de ser lo más conciso posible para poder explicar las cosas. Es cómo lo recibimos, o sea, cómo tenemos la información. Al final, lo que está en la estructura del Ministerio de Educación es totalmente cierto, pero es cómo nosotros los asumimos y cómo lo interpretamos para poder llegar a lo que quiere, ¿no? La mejora de la calidad educativa.
Bien, hay otra pregunta y hay un comentario que quisiera que el profesor Afranio luego lo lea también. Ya, la pregunta es que si en el Club de Ciencias se puede trabajar con el área de EPT. Luego ya el profesor Afranio ya le da comentario. Sí, en la parte de educación para el trabajo. Muy buena pregunta. Y profesor, ¿cómo puedo relacionar las ciencias con la educación? ¿Ustedes han escuchado del ITP, el Instituto Técnico Productivo? Comiencen por ahí, los de educación para el trabajo. ¿Cómo que el Instituto de Investigación Técnico Productivo? El ITP, que pertenece al Ministerio de la Producción. Si tiene que ver con el Ministerio de la Producción, nuevamente, me refiero de Instituto de Tecnológico de Producción. A nivel nacional existen muchos institutos de calzados, de daños, de comida. Son producción. Estamos hablando de qué tipo de ingeniería. Ingeniería industrial. ¿Cuántos chicos otros quieren ser ingeniero industrial? Un montón. Pero para que te nazca esa parte de los procesos técnicos industriales, ¿dónde nos dan esa parte? En educación para el trabajo, en la Escuela de Educación Básica Rural. Creo que he ido de lo complejo a donde nace lo simple. En la educación técnica productiva nos enseñan muchos conceptos técnicos de producción de algunas cosas, a producir, cómo produces determinados. Si tengo, por ejemplo, mi recurso, sea mi fuente, directamente materia prima, o sea, tu materia prima, esa materia prima, ¿para qué te sirve? ¿Qué puedes crear? Yo me recuerdo hasta ahora, estimados maestros, les digo, a mí me enseñaron, por ejemplo, la parte de la producción de la lana, no me voy a olvidar, tercero secundario, lana. Y me enseñaron a hacer los famosos pues, puntos, punto cruz, todos los puntos que yo por ver. Y tenía mis moldes. Y después me dijeron, ahora vamos a crear, y nos hicieron, y tuve una clase magistral con la maestra, nos enseñaron de dónde sale la materia prima en la lana, de dónde salió, cómo se produce, cómo llega acá, y para qué sirve. Y después nos enseñó a hacer nuestro producto, los famosos tapetes. Los tapetes en forma. Y olvídense, yo no sabía ni siquiera tejer a crochet. Eso para mí era, qué mundo, eso lo hace mi mamá, mi abuelita, yo le he visto hacer. Miren, cultura científica. Pero la maestra me dijo, señorito, en el mundo la sociedad tiene altos industrias de producción. Necesitan personas que trabajen ahí y que produzcan. Y necesitan profesionales que tengan todo un sistema. Entonces la pregunta es, ahora ya pasan los años y digo, wow, ¿no? La educación para el trabajo es una de las bases de los pilares que si tú relacionas con el Instituto Tecnológico de Producción, la producción en masa, hoy se necesita, pero para eso la carrera que uno elige cuando termina en la universidad, entre las carreras técnicas, que son muchas, pero la carrera superior creo que son los ingenieros industriales, ¿no? Entonces, si tú enlazas ese objetivo, enseñas al estudiante, mira, hijo, o sea, tú puedes dirigir estos tipos de empresas, pero es ingeniería. Es ingeniería que es química, física, matemática, entender procesos. ¿Ah? ¿Cómo se obtiene, por ejemplo, todos los empaques que hay en un supermercado? Procesos productivos, lácteos. ¿Ah? O sea, si tú te das cuenta, lo que nos enseñan en la educación básica regular es bueno. El asunto es cómo engancho y cómo lo explico. Entonces, todos hacemos ciencia, todos. Si no, estamos acostumbrados a ver lo que, bueno, hace ciencia el de Seiten, lo más tiene que hacer ciencia. Entonces, eso es lo que yo le llamo romper paradigmas. Un enfoque de producción es transdisciplinario. Y hoy no se puede hacer solo eso. Espero haber respondido la pregunta. Bien, maestro Juliano, antes de pasar al comentario, es importante que en la implementación del Currículo Nacional de Educación, el Ministerio, bueno, en inicial y primaria ya tienen unos años, inicial siempre el enfoque por proyecto, la planificación y ejecución. En primaria estamos en ese proceso y secundaria todavía está empezando a implementarse, como que por ahí estamos mirando como una parcela en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como área, ¿no? Y no como algo integrado. Bueno, aquí hay un comentario que es bueno atenderlo. Dice, si bien es cierto, existe normatividad, pero la elección de los jurados siempre son personalidades, se refiere a los concursos que se inclinen a calificar con mayor interés a los trabajos tecnológicos, no valorando la investigación de tipo social y o ambiental. Sería bueno que la elección de sus jurados está en sintonía con el nivel de producto de los estudiantes, evitar de esta manera que se manden a elaborar los indicados trabajos donde no hay participación de estudiantes. No olvidar que la FEI es un concurso. Esa pregunta en realidad es para nosotros como GEL, pero no sé, maestro Juliano, qué comentario le merece. Sí, yo voy más que nada sí, lo escucho más que nada por la elección de los jurados. Sí, hay que tener cuidado. Por ejemplo, a mí cada vez que me invitan a ser jurado, yo le voy a explicar, ¿no? Dentro de los formación que me han invitado, yo siempre he dicho, ¿no? A mí invítenme como jurado, pero en el área que yo domino. Y hay que tener cuidado ahí, en la selección de los jurados. Yo puedo ser profesional, todo lo que ustedes sean, también me dicen, no, vamos porque eres profesional, me invito a esto de que, no sé, un cuento narrativo, le digo, vamos, ¿qué hago ahí? No puedo. Y si me voy a ciencia, le digo, voy al expertise profesional.
Y es lo que pasa hoy en el medio a nivel nacional, no solo es cuando tengamos que delimitar jurados en la primera fase nacional de Borica, por ejemplo, que es la primera fase, es a medida que se avanzan las fases, se van eliminando. Entonces, si tú el primer filtro ha sido la escuela, y en la escuela el maestro que organizó el evento no tuvo cuidado en seleccionar jurados, ¿correcto? Entonces, el proyecto que puede pasar, que para el colegio fue un gran proyecto, quizás tenga algunas problemáticas en cuanto a contenido de investigación. Entonces, en la siguiente fase, hubo otro jurado, o otro expertise, y mientras vas avanzando las fases, es por eso que ya en la fase de la departamental, invitan a profesionales para que, ahí no, o sea, ya a la final tienen que pasar. Entonces, han pasado algunos maestros, algunos proyectos, entonces en determinada fase. Entonces, a la jurisdicción, ustedes son de Piura, por ejemplo, tienen que tener una reunión, en este caso los especialistas de UGEL y de DRE, y saber, ¿no? Dar unas orientaciones de por qué es importante los jurados en una competición, no solo para esto, sino para cualquiera, porque hace de que el proceso de filtración de estudiantes, y cuando se le habla de una buena manera orientada de cuáles son lo que te van a evaluar en tema general, algo lo tenga claro, ¿no? También evalúan estas cosas y en función a lo que me evalúan, paso a paso, si es vida, ¿no? Gano o pierdo, no hay otra. Y hacer asumir que tardiste, pero porque de repente en determinados ítems que no llegué a la tarea, no llegué. Entonces, son parte de un proceso, pero hay que saber explicarlo, porque hay jóvenes que puedes herir susceptibilidad, no solo a los jóvenes, sino a los padres de familia que se involucran también dentro del proceso y a maestros que son apasionados de la ciencia. Entonces, yo creo que entre una buena comunicación fluida, entre las cosas claras, el primer filtro es la etapa de colegio, después viene la etapa de UGEL, después viene la etapa de la DRE y viene la etapa nacional. Y mientras vas avanzando en las medidas en la Fila Nacional Eurica, se va poniendo más fuerte, más fuerte. Entonces, si los primeros filtros que la DRE de Piura debió manejarlo, entonces es por eso que cuando entra en una etapa nacional, los jurados es otro nivel. Entonces, bueno, ellos ya no ven el proceso, no cumple, porque ya la competición es por departamento. Daría un poco la recomendación en este punto. Hay otra pregunta, maestro. Me empieza a recordar un proyecto que en la web de RPP lo leí. Dice, si bien es cierto, que una consulta, si hay un problema de salud, anemia, por ejemplo, en la comunidad educativa, se puede orientar la utilización y consumo de productos alimenticios que hay en la comunidad para solucionar parte del problema. Esto está relacionado con los proyectos de investigación. Y lo otro es, ¿qué documentación se necesita para la inscripción de los clubes y dónde se registra? A ver, para que un club se registre necesita 3 documentos. La resolución directoral institucional del director. Para eso hay un modelo que tiene que crearlo, se le va a compartir al final. Es una RDI que reconoce al club y a todos sus integrantes. El padrón, directamente el padrón del club de ciencia que está ahí. Y tu comité directivo, en tu acta. Esos 3 documentos, eso es lo que el sistema te va a pedir. Automáticamente, y para ello al final de ello vamos a compartir toda la información en los correos de los formularios de encuesta que se va a tomar en este proceso. Y lo otro, por ejemplo, en función a lo que me comentaba el maestro. Repítame la primera pregunta, me puedo olvidar el título. La primera pregunta, ¿no? A ver, dice, es un poquito larga, pero si hay un problema de salud, anemia, por ejemplo, en la comunidad educativa, ¿se puede orientar la utilización y consumo de productos alimenticios que hay en la comunidad para solucionar parte del problema? Correcto. ¿Esto está relacionado con los proyectos de investigación? Sí, mira, el problema es, por ejemplo, la problemática de los índices de anemia en una población escolar. ¿Cómo se mide eso? Primero vas a los antecedentes y miras. Lo que se le tiene que enseñar al estudiante es cómo hacer una investigación científica. Primero la problemática. Si tú tienes en cuenta la problemática es los altos índices de anemia en la comunidad educativa de tal localidad, ¿no? Entonces, bueno, wow. Entonces, comparo datos estadísticos que han habido en los años anteriores y enseño a hacer un proceso de investigación. Entonces, la idea es hacia dónde apunta tu investigación. Entonces, si yo he visto participado en actividades donde dice, ¿no? Consume determinados productos, tal, explique el alumno y con esto te curarás la anemia. O sea, yo sé que, por ejemplo, que comer sangrecita te levanta en altos contenidos en hierro. Y son altos contenidos en hierro hace que mis defensas me nutra bien y que tenga un índice de anemia correcto, o sea casi nulo, o sea, tenga buena. Entonces, la idea es cómo tú le haces el proceso. Entonces, yo decirle a un estudiante comiendo, pues, ¿cómo has evidenciado de que la sangrecita, cuál es el estudio que has hecho, no? Porque el producto yo sé que está. Pero también eso lo encuentro en el pescado, y hay algunos que la sangrecita no les gusta, le hacen como galletas, etc., y que la galleta, para reducir la anemia, tal. He escuchado. Entonces, es enseñarles a los estudiantes a hacer un trabajo de investigación.
Y creo que esto nos hemos olvidado mucho de que para llegar a un trabajo de investigación, es enseñar que primero hacer es un buen trabajo monográfico. Como una monografía que son investigaciones cortas, precisas y puntuales, porque son de referencias bibliográficas de análisis, y otra cosa es un trabajo de investigación, que es cualitativa, cuantitativa, experimental, experimental, post-experimental, y nos metemos en el mundo. Yo creo que el que orienta tiene que tener claro, ¿no? Que no solo es mostrarle el producto, porque hay, incluso se vistan con la parte de un cocinero y explican, mira, los mitos. Entonces, por ahí va la inducción, porque eso no es, ¿no? La parte de una feria de ciencia es explicar los contenidos en ciencia y tecnología. Te explicas pequeños procesos, nada más, eso es todo. Y de acuerdo a las categorías que te vayan a ir. Eso sería un poco la invitación. Gracias, maestro. Ahí quería complementar también que dentro de una planificación por proyectos, si lo creen necesario, la escuela lo considera un problema como una oportunidad para planificar de todas las áreas el tema de la desnutrición, la anemia. Y Claro. quería también señalar que, por ejemplo, en años anteriores, en radioprogramas, leía en la web que estudiantes de una universidad X habían desarrollado, lo novedoso es que en la gelatina habían logrado como ingrediente el hierro. Entonces, un poco que la comida que les dan a los comedores, como que los niños el hierro como que no les gusta, pero en la gelatina, ¿no? Incluir el hierro como ingrediente para mejorar el nivel de hemoglobina, ¿no? Combatir anemia. Claro, y yo creo que en el trabajo de investigación es, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hoy los jóvenes, los niños, a veces la primera impresión, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, sangrecita así nomás, muchos que no lo consumen, un ejemplo. Pero si yo le doy el contenido proteico de alto aumento de vitamina y consumo de hierro, le doy en otro producto, donde ellos no lo vean, igual lo consumen, pero el alto por contenidos es muy bueno, o sea, es muy bueno. Y lo que hace hoy en día el mercado, la industria del mercado, es que te crea determinados productos alimenticios donde tienen determinados productos en determinadas clases para que ataquen determinada problemática de salud que hay en la población, ¿no? Pero eso hay que enseñar a los estudiantes, ¿no? Que todos los productos naturales, habidos y por haber, productos consumibles por el ser humano de forma natural, ya tienen esos productos. O sea, ya tienen esos valores proteicos. Esos valores proteicos, sino que hay que comenzar a explicar a los jóvenes que en el plátano, el potasio, o sea, en la manzana que hay. O sea, y al final todo termina en un proceso industrial, y el proceso industrial se vuelve un producto. ¿Y cuál es la ventaja entre consumir un producto que sale de una empresa manufacturera y si eso lo tenías en el plátano? Eso lo tenías en determinados productos naturales. Entonces, ya te haces otro tipo de investigación, ¿no? Entonces, va en la forma como le expliquemos al estudiante. Es por eso que las industrias buscan que sus contenidos, no es como decir, pues, la que decía, ¿no? La leche no es leche. Y años hemos pasado consumiendo, y esta es una pregunta, porque la leche natural, ustedes conocen el proceso, y lo que es industrial, por favor, es proceso industrial, ya no es leche, así de simple, es un producto que contiene ciertas propiedades, ¿no? Tiene la leche y otros productos, otros derivados, pero la leche natural es la leche natural, la leche materna es la leche materna. Entonces, ya entrar al enfoque del mundo publicitario, es entrar a otro campo, pero eso también se educa en el colegio, se educa, para que no lo vean así por ahí, ¿no? Entonces, es parte de un proceso de educación. La educación básica regular hay que hablarles a los estudiantes de esta manera. O sea, ¿cómo es eso? Investiga posible. A ver qué tiene la leche tal y los productos de la leche natural. O sea, quiero que me hagas un trabajo y así vas a probar. El chico va a investigar, ¿sí? Entonces, si educamos de esa manera a los estudiantes, entonces yo siempre pongo la pregunta, ¿no? Y esa pregunta para ustedes. Todo lo que son los productos manufactureros indeterminados, que son comestibles versus los productos naturales. Les dejo para ustedes. Y eso es lo que vemos en casa, cómo estamos en casa, nuestros hijos, qué es lo que comen, qué es lo que no comen, etc. Y entramos a otro mundo. Entonces, por ahí va un poco la pregunta. Bien, una pregunta. Dice, en la actualidad por la pandemia se es un poco dificultoso organizar las actividades del Club de Ciencia en forma virtual. Sería solo en actividades de forma virtual. Explíquenos, creo que, por favor, cómo podríamos hacerlo. Sí. Entre las actividades que tienen, todas las actividades que se realicen este año, todos sean, por favor, de forma virtual. Tratemos, y tiene que ser así. Más bien, tengamos reuniones así como usted tiene. Yo sería un poco el maestro, ustedes mis estudiantes, y los oriento como es un club de ciencia, en todos los que se puedan conectar. No obliguemos porque hay chicos que no van a tener, yo les digo, si todos tienen, con los que tengan, por ejemplo, el principal recurso material hoy día sería el Internet, y tener un acceso. Vamos a limitar muchas cosas, pero comencemos por algo, no es que tú no quieras excluirlo, pero a veces la realidad es esta. ¿No? Todas las actividades que sean webinars, seminarios, conferencias, talleres, puedes invitar a especialistas que hagan un teatro científico,
La Municipalidad de Lima, por ejemplo, hoy en día promueve espacios de interés, que puedes enlazar, puedes comunicarte con ellos. O sea, hay espacios, comuníquense con el CONCITEC y vamos a crear esos espacios para que participen. Yo creo que eso sería una información. Sí, si me permite, el año pasado estuve participando en la RIED, la Red Interamericana de Educación Docente, en convenio con la OEA, con unos colegios, y ahí participaba en unos webinars sobre otros países, Argentina, por ejemplo. Claro, no son todas las condiciones que tengan los recursos tecnológicos, el software o el hardware, pero ahí un poco que utilizaban el teléfono celular, las apps, como para medir, por ejemplo, puedes bajar una app y medir las distancias. O sea, esa es tecnología. O sea, de repente un GPS básico, claro que aquí en la situación que se vive no todos tienen un aparato tecnológico, un smartphone, pero sí algo se puede hacer en los colegios, sobre todo de los particulares, ¿no? Entonces, es una forma de aprovechar o sea, de hacer ciencia y tecnología, porque la tecnología, bueno, como ya sabemos, es la aplicación de la ciencia. Entonces, como que podemos aprovechar los recursos tecnológicos. Y también, pues, si me permiten, hago una invitación, estamos buscando colegios para este año que voluntariamente, con su comunidad docente, puedan participar. Estamos en un proyecto entre Paraguay, Colombia y Perú para participar en capacitación de lo que es el STEM, ciencias en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estamos buscando escuelas a nivel de UGEL que voluntariamente quieran, es voluntario y docentes que quieran. Muchas gracias por mi intervención. No sé, Araceli, ¿tienes algo que agregar? Gracias. Hay una encuesta de satisfacción que es importante enviarla. Lo último nada más era con respecto a los documentos de los clubes que ya se formaron el año pasado. Por ejemplo, la resolución. ¿Es necesario actualizar para este año o quedan con la misma resolución del año pasado? No, los clubes que tienen su resolución, su partida de nacimiento. Ya, ese ya queda. Ya, eso nada más era. Muchísimas gracias, estimado Leonor, por ese tiempo que ha compartido con nosotros. En nombre de los directores y los docentes que el día de hoy se han dado cita, son 170 participantes, les agradecemos mucho. Sería muy bueno. Eso sería todo. María, muchísimas gracias, estimados maestros, por el tiempo brindado. Espero que no sea la primera y la última vez. Habrá otros espacios de forma general, pero gustoso para ver y espero haber respondido todas las preguntas e inquietudes a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y espero un poco. La salud es lo primero. Cuídense, vayan a cuidarse, eso es todo lo que les puedo decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Leonor.